Qué gusto me da saludarles y aprovechar esta oportunidad para desearles como familia y también como, pues obviamente, familia espiritual, ¿verdad? Una muy, pero muy feliz Navidad. Independientemente de que tú seas de los que celebran o no celebran la Navidad, obviamente no nos vamos a enfocar a eso. Nuestro deseo en este día es poder recordar lo que representa el verdadero motivo de la Navidad, que es Jesucristo. Entonces, si tú celebras la Navidad, es porque celebras el nacimiento de Jesús. Y si tú no celebras la Navidad, es porque, bueno, pues de alguna manera tú has decidido o piensas, ¿verdad?, que el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, es un evento que no está catalogado en este tiempo, en esta fecha, o no lo quieres ver como una festividad, lo cual es muy respetable. Pero bueno, habemos muchas personas que aprovechamos este tiempo precisamente para generar un entorno donde podamos recordar dónde inició todo en lo que representa hoy la bendición que tenemos de ser salvos, ¿verdad? De haber recibido salvación y sobre todo de haber nacido de nuevo, de ser nuevas criaturas, ¿verdad? De tener una vida completamente nueva, ¿verdad? A través precisamente de la obra de Jesucristo. Sé que generalmente, ¿verdad? En tiempos o en temporadas celebramos mucho lo que es también, ¿verdad? La crucifixión, la muerte de Jesús, lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa, ¿verdad? Que ahí también hay quienes lo recuerdan, hay quienes no. Nosotros no entramos en esa, vamos a decirlo así, dinámica de discusión de si se debe o no se debe. Nosotros lo que queremos es no olvidar, porque una de las cosas que encontramos en la Escritura es precisamente que Dios manda a su pueblo a estar recordando constantemente todo lo que Él ha hecho, porque Dios sabe, amados, que pues tenemos la tendencia de olvidar. Y nosotros estamos ciertos, ¿verdad?, que la Navidad se ha convertido pues quizás ya en una cuestión comercial. Sabemos que mucha gente la aprovecha para otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con Jesús. Y esta palabra o reflexión que hoy tengo para ti en este día, un día antes de poder festejar los que vayamos a hacerlo, es precisamente entendiendo que podemos quitar todo eso, ¿verdad? Y reconocer que puede ser parte de un adorno o una cuestión externa, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente es importante es que nunca olvidemos que para que hoy tengamos vida eterna, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, dice la Biblia, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que pudiera venir a este mundo y vivir algo que se llama encarnación. Y déjame decirte que la encarnación es precisamente el milagro de Dios hecho hombre, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Emmanuel, dice la Biblia, Dios con nosotros. Dice, ¿verdad? No lo vamos a buscar, no lo busques, dice el Evangelio de Juan, que vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Así que yo quiero ayudarte como autoridad espiritual a que podamos vivir esta Navidad bajo el entendido correcto, sobre todo porque vivimos en tiempos que están distorsionando mucho los propósitos de Dios desde todos los ámbitos, desde el ámbito de familia, desde el ámbito de propósito, de destino, desde el ámbito de identidad, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros, y estoy hablando ahorita en especial a los padres, nos tomemos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos qué es la Navidad. Porque para un niño Navidad es juguetes, es vacaciones. Bueno, ahorita con la pandemia pues ya qué vacaciones, ni qué 8 cuartos, ¿verdad? Pero para nosotros, amados, como hijos de Dios, la Navidad representa algo completamente diferente, ¿verdad? Es un recordatorio, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús y de cómo sucedió y cómo Él se hizo hombre y se humilló a la condición de siervo, ¿verdad? Y obviamente vino en su primera venida, ¿verdad?, que no será igual en la segunda,
pues literalmente a dar su vida en rescate por muchos. Pero quiero que vayamos a la Escritura y darte dentro de la palabra algunas herramientas que te permitan pues transmitir, y esa es la idea de esta reflexión, que tú puedas con claridad transmitir a tus hijos qué es la Navidad, por qué celebramos, y estoy hablándote como hijos de Dios, los que lo hacemos, ¿verdad? Este tiempo, créeme que estoy bajo el entendimiento que el origen de lo que hoy conocemos como Navidad es una festividad pagana. No estoy hablándote sobre la base de la ignorancia, pero también yo soy un convencido que a Dios no le molesta, por decirlo de alguna manera, que tú y yo recordemos el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Ahora, si para ti la Navidad, amado, es Santa Claus y los Reyes Magos y obviamente todas esas cuestiones, vamos a decirlo así, que si Rodolfo el Reno y que si etcétera, etcétera, pues sí estamos hablando de un problema. Ahora, yo no estoy hablando ni obviamente me quiero meter a hablar a profundidad de eso, pero sí es importante saber que esos son distractores de la Navidad. Santa Claus no tiene nada que ver con la Navidad. Santa Claus no tiene nada que ver con Jesucristo. No puedes juntar la gimnasia con la magnesia, ni puedes de alguna manera tratar de mezclar, porque las mezclas empiezan a generar, repito, confusión. Las mezclas empiezan a generar distorsión, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, tú puedes celebrar la Navidad, pero no puedes celebrarla como el mundo, es decir, como una fiesta que representa algo pagano, algo obviamente donde se reconoce a un ser llamado precisamente Papá Noel, que es un ser que en los países nórdicos es idolatrado, y obviamente pues entraríamos a un factor de idolatría. Literalmente sería como adorar a un santo, ¿verdad? Porque inclusive se llama Santa Claus, ¿verdad? O Papá Noel, o como le quieras llamar. Y bueno, no, la idea o la intención de esta reflexión no es hablar de eso, pero sí quiero que sepas que estoy entendido, o sea, que no te vengo a hablar ahora sí que por tradición o por costumbre o por cultura. Entiendo el origen, pero entiendo que nosotros podemos darle a nuestros hijos una cultura diferente, una cultura de entendimiento, y a nuestra familia también. Así que yo quiero recomendarte que esta Navidad tú te tomes el tiempo, y precisamente durante la cena o antes de la cena o después de la cena, ¿verdad?, tú puedas tomarte el tiempo de explicar. A lo mejor te vas a reunir con tu familia que no conoce al Señor. Yo te quiero decir algo, toma un poquito de autoridad y haz de ese tiempo un tiempo también de reflexión, donde se pueda leer precisamente y recordar, ¿verdad?, por qué estamos ahí. Porque para muchos la Navidad es chupe, es baile, es obviamente parranda, es ponerse hasta el cepillo, ¿verdad? Y muchos de nosotros, bueno, en mi caso no, gracias a Dios, tenemos que convivir con familia que quiere celebrar así la Navidad, y eso pues es poco menos que imposible en cuanto a mezclar una cosa con otra, ¿no? Entonces toma autoridad esta Navidad. Yo lo que recomiendo mucho es hazlo en tu casa, porque me imagino que en tu casa pues tienes la bendición de ser la autoridad, ¿no? Pero aprovecha este tiempo. Y si, bueno, por alguna razón no la puedes pasar con familia, ¿verdad?, o con familiares por pues, cuestiones de la pandemia o por cuestiones de la distancia, bueno, entonces tómate un tiempo tú y a solas para hablar precisamente del milagro de lo que representa la Navidad. Como tú sabes, la Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Y ese nacimiento, pues obviamente representa el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y vámonos a la palabra, a lo que dice la Escritura. Lo menciona en varios evangelios, lo menciona en Lucas, lo menciona en Mateo, ¿verdad? Pero vamos a leerlo en Mateo, y vamos a ver aquí en Mateo capítulo 1, a partir del versículo número 18, lo que dice la Biblia sobre el nacimiento de Jesucristo. Todos sabemos, ¿verdad?, que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, ¿no? La madre de Jesús, ¿verdad?, que por cierto no es la madre de Dios,
porque ahí es donde empezamos con las confusiones, ¿verdad? La gente piensa que María es la madre de Dios. No, María es la madre de Jesús. Y con todo el respeto del mundo, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado por Dios, ¿no? Y nace de las entrañas de María, pero engendrado por el Espíritu Santo. Y ese es el mensaje que en otro pasaje que no vamos a desarrollar hoy, viene el arcángel Gabriel a darle precisamente a María, una jovencita aproximadamente de 15, 16 años, que yo sé que para nosotros ahorita es como una locura, ¿verdad? Bueno, en esa época se casaban jovencitas, 15, 16 años, ¿verdad? No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, pero esa es la cultura de ese tiempo hebrea, ¿verdad? Y lo que representaba específicamente esto. Ahora, leamos entonces aquí en Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí viene a respaldar lo que yo te venía diciendo, ¿verdad? Que María no engendró de José, ¿verdad? Y dice la Biblia que José, su marido, pues obviamente como era justo y no quería infamarla porque ellos estaban desposados. ¿Qué significa eso? Que estaban comprometidos para casarse, pero todavía no estaban casados. Y como José sabía que él no había tenido intimidad con María, pues obviamente en términos carnales y humanos, pues lo primero que le pasó por la mente fue que María le falló. Pero como la amaba tanto, y la ley marcaba que si una persona adulteraba o fornicaba, fuera apedreada y muerta, obviamente apedreada, pues José, pues sí, obviamente le dolió, ¿verdad? Digamos, en su mente pensar que María la había engañado, porque él no estuvo ahí cuando el ángel habló con María, o el arcángel, ¿verdad? Entonces se le juntó eso, el dolor de decir: me siento traicionado, por lo tanto yo no quiero unir mi vida a una persona pues que obviamente me falló, y me falló de esta forma, ¿verdad? Está embarazada de otro hombre, pero tampoco obviamente quiero que le pase nada. Entonces lo único que hizo él, dice la Biblia, pensando, no quería infamarla, quiso dejarla, dice la Biblia, secretamente. Y entonces lo que hizo básicamente José fue querer decir así como que me voy a poner como el malo, porque esto casi nadie habla de eso. ¿Cuál fue la intención de José? Muchos lo acusan de cobarde, muchos lo acusan de no, hombre, qué poco hombre. No, lo que hizo fue simple y sencillamente como echarse la culpa. La quiso dejar, irse a lo mejor a vivir a otra ciudad, a otra región, a otra provincia, y que la cosa quedara como que José la embarazó, y como sucede lamentablemente muchas veces hoy en nuestro mundo, ¿verdad? Pues la embarazó, y cuando se enteró que estaba embarazada, pues la abandonó. Y entonces todo el mundo dijera que, ahora sí que, perdón por la palabra, desgraciado, poco hombre, cobarde, ¿verdad? Esa era la intención de él, en su carne, humanamente hablando. Perdón, por eso dice, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, o sea, porque no lo había hecho todavía, lo estaba pensando, he aquí, bendito sea Dios, que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Y fíjate las instrucciones que le da el ángel: y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo se tenía que llamar este niño? Jesús. Dice, porque él, y fíjense, aquí viene ya, vamos a decirlo así, ya no es un anuncio, si lo quieres ver así, sino ya es una palabra profética que habla del destino profético de Jesús y del propósito por el cual él venía a esta tierra. Y dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice la Biblia, amados, que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho
por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, pues por fin, ¿se va a llamar Jesús o se va a llamar Emmanuel? ¿No? Como que de pronto algunos quizás entrarían en esa confusión. Bueno, en el Antiguo Testamento está dicho que él se llamaría Emmanuel, pero no por el nombre físico, sino por lo que representaba, que es Dios con nosotros, ¿verdad? Pero en cuanto al propósito de Jesús, su nombre es Jesús, que significa el Salvador del mundo. Y entonces ahí encontramos la diferencia entre el nombre Emmanuel, que en el Antiguo Testamento se revela como Dios hecho carne o Dios con nosotros, y el nombre que el ángel le dice a José que tiene que tener este niño llamado Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo sus pecados. Y luego termina diciendo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Es decir, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿no? Entonces, todo esto que vemos aquí es vamos a decirlo así, el antes de la manifestación de Jesús al mundo. Todo esto, si me permites decirlo, estaba como vedado. O sea, todo el mundo estaba viviendo su vida como hoy en día, ¿verdad? Quizás desapercibidos de los tiempos, de los momentos, pero es de lo que te quiero hablar. Siempre en la Biblia encuentras personajes o personas que en medio de un mundo que está, por decirlo de forma coloquial, en la baba, ellos están protagonizando lo que Dios en ese momento está por detonar en esta tierra. O sea, quiero que lo veas de esta manera. El Salvador del mundo iba a venir, y la preparación del Salvador del mundo viene sobre la información en dos personajes: en María con el arcángel que se le aparece, ese no fue un sueño ni fue una visión, y en José, que el ángel se le revela en sueños, ¿verdad? Para explicarle lo que estaba pasando, porque yo creo que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que estamos casados y venga nuestra esposa y nos diga que está embarazada y que ese hijo es del Espíritu Santo, va a ser poco menos que imposible que le podamos creer, ¿verdad que sí? Bueno, ponte por un momento en el lugar de José. Pero ellos eran los protagonistas del inicio de esta historia. Vamos a decirlo así, en ese momento a quienes se les revela que fueron escogidos para algo que iba a cambiar sus vidas, que iba a cambiar su rutina, que iba a cambiar sus hábitos, que iba a cambiar pues obviamente su futuro, ¿verdad? Seguramente como toda señorita, María tenía planes, seguramente como todo hombre, José tenía sueños, ¿verdad? En cuanto a matrimonio, familia, en cuanto a quizás viajes, etcétera, etcétera. Pero literalmente vino Dios, como ha venido a la vida de muchos de nosotros, y literalmente cambió nuestras vidas y nuestro rumbo y nuestra dirección, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús, o podemos aprender, amados, desde este momento, que Jesús, aún antes de nacer, ya está influenciando la vida de las personas. Y a muchos de nosotros, yo te aseguro que aún antes de conocerle, Jesús ya estaba a través del Espíritu Santo preparando situaciones que nos estaban preparando para un cambio, o que nos estaban preparando para ese momento específico en el que se pudiera detonar completamente lo que es la revelación del plan y del propósito de Dios para nuestras vidas. Así que qué interesante saber que en la Biblia se sigue repitiendo lo que sucede con el nacimiento de Jesús. Todo estaba preparado. Desde miles de años antes estaba profetizado lo que representaba precisamente, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús,
Isaías, amados, pues obviamente profetizó de Jesús. Jeremías, Daniel, cualquiera de los que podemos nosotros mencionar como profetas o como escritores de la palabra de Dios, pues estuvieron hablando, ¿verdad? Había una expectación. Hubo ángeles que vinieron a los pastores en las vigilias de la noche para revelarles. Hubo unos magos, ¿verdad? Que una estrella desde oriente, ¿verdad? Los llevó hasta donde estaba Jesús, ¿verdad? Hubo un hombre llamado Simeón, ya muy anciano, que lo único que estaba esperando era el cumplimiento de una palabra de Dios, que antes de cerrar sus ojos, él iba a ver al ungido. Hubo una mujer llamada Ana, profetisa, viuda desde hace quién sabe cuántos años, desde su juventud, que lo único que digamos mantenía su vida prendida era la oportunidad de poder tener en sus brazos por unos instantes al Mesías, a Jesús, al ungido, al Cristo, al llamado por Dios. Entonces tenemos que saber de que no hay forma, amados, de que podamos vivir la Navidad sin Jesús. No hay forma de que podamos vivir, vamos a decirlo de otra manera, la vida sin que el encontrarnos con Jesús, el conocer a Jesús, el recibir a Jesús, el aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, no cambie radicalmente lo que representa nuestra vida. Te voy a decir algo interesante que está muy fuerte en mi corazón. Si tú estás pensando en un encuentro con Jesús, pero que no haya ningún cambio y que todo siga igual, tú tienes que saber que eso es poco menos que imposible. Te lo voy a poner de otra manera. Si tú tuviste un encuentro con Jesús y tu vida sigue siendo igual, yo tengo que decirte, algo no está bien. Probablemente no te has encontrado todavía con Él. Porque yo te puedo mostrar en este pasaje y te puedo mostrar en otros pasajes de la Escritura que cada persona, escúchame, desde que Jesús era un niño, provocó que el saber o entender de su nacimiento, de su natividad, ya fue la preparación completa para lo que representó un cambio completo y total en sus vidas. Déjame decírtelo de otra manera. La vida de José cambió, la vida de María cambió, la vida de los pastores de las vigilias cambió, la vida obviamente de los magos cambió, la vida de Ana la profetisa cambió, la vida de Simeón cambió, y te puedo mencionar N cantidad de personajes más que todavía Jesús ni siquiera había sido revelado, es decir, ni siquiera había nacido o acababa de nacer, ni siquiera había activado su ministerio, ya estaba impactando su generación. Porque eso es lo que tenemos que recordar, que Jesús nació y que entonces la verdadera Navidad llegó, que es la esperanza que todos hoy podemos tener de salvación, de vida eterna, de redención, de vida abundante, de victoria sobre el pecado y de poder ser libres de todo aquello que ata nuestras vidas. Así que yo quiero decirte eso, así como cada uno de estos personajes se encontraron, ¿verdad?, con el llamamiento, o vamos a decirlo así, el anunciamiento del nacimiento de Jesús, entendiendo que no nació en un palacio, que no nació dentro de un esquema, vamos a decirlo así, humanamente de reconocimiento. Es más, déjame decírtelo de otra forma, muy pocos se enteraron físicamente del nacimiento de Jesús. Todas las huestes celestiales, hablando de los ángeles de Dios y hablando de los demonios del infierno, estaban pendientes del momento del nacimiento de Jesús. Pero la mayoría de las personas en esta tierra no se habían dado siquiera por enteradas de lo que representaba este momento. Y sabes, hoy en día, lamentablemente, si no tenemos cuidado, para muchas personas puede ser igual.
vivir una vida indiferente al nacimiento, a la vida, al ministerio y a la obra de Jesucristo, se puede convertir literalmente en algo mortal para nuestra vida espiritual. Pero qué privilegio a ti que estás en tu casa escuchando esta reflexión, para ti y para mí, que podamos ser de los que Dios por su gracia escogió para oír el mensaje de salvación y abrir nuestros ojos espirituales a la realidad del nacimiento y de la obra de Jesús, y comenzar y disponer, escúchame, nuestro corazón para que esos cambios de destino, de propósito, de rumbo y de dirección se puedan manifestar en nuestra vida. Así que esto es un poquito del nacimiento de Jesús. Esto es un poquito de lo que representa este evento. ¿Quién era José y María? Una pareja desposada, joven, empezando su vida. Quizás como tú, como yo, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, que no tenían humanamente nada extraordinario. No eran hijos de reyes, no eran príncipes, no eran hijos de personas con influencia, no estaban vamos a decirlo así, en un aspecto humanamente hablando de posicionamiento, de empoderamiento, ¿verdad? Era una pareja común y corriente, como quizás tú y yo nos hemos sentido, pero lo que hizo la diferencia fue el llamado de Dios para sus vidas. Así que en esta Navidad yo quiero invitarte a que puedas tomarte el tiempo de recordar que somos privilegiados en haber conocido a Jesús, ya no solo como un niño, ya no solo como alguien, vamos a decirlo así, que produce, como dicen por ahí, ternurito, ¿verdad? Sino como alguien que creció, como alguien obviamente que reveló el reino de los cielos, como alguien obviamente que cambió la historia de la humanidad, porque hoy, digan lo que digan, la humanidad, el mundo, la historia se divide en antes y después de Cristo. Vivimos en el año 2020, no de la historia del mundo, vivimos en el año 2020 después del nacimiento de Jesús. Así que el nacimiento de Jesús, ¡paz!, corta la historia de la humanidad. Hay un antes del nacimiento de Jesús, aunque algunos eruditos dicen que hay 3-4 años de diferencia. Eso, amados, es lo de menos, pero hay un parteaguas en el nacimiento de Jesús. El mundo, la vida, se divide en antes y después de Cristo. Y nuestra vida exactamente se divide en lo mismo. El día que Jesús nació en tu corazón, te convertiste en una nueva criatura. Y entonces todo tu pasado, con todos los pecados, con todos los errores, con todas las fallas, fueron perdonados si te pusiste a cuentas con Dios. Y se cerró el capítulo, y ahora es un después de Cristo lo que está operando en tu vida y en mi vida. Así que yo quiero darle gracias a Dios y en esta hora invitarte a recordar y en esta reflexión no olvidar el verdadero motivo, la verdadera razón, qué estamos celebrando, por qué nos juntamos en familia, por qué preparamos los que lo hacen una cena, por qué disfrutamos, por qué convivimos. Y tómate un tiempo ahí en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, para antes de disfrutar todo eso. A lo mejor vas a cenar pavo, a lo mejor vas a cenar pollo, a lo mejor vas a cenar alitas, yo qué sé. Tomarte de la mano con tu familia, ¿verdad? Y poder agradecer a Dios por la vida, por el nacimiento, por enviar a su Hijo. ¿Sabes? Él no tenía ninguna necesidad de enviarlo, pero Él nos amó tanto que nos envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo quiero, como les decía al principio, pues dejarte ese consejo, ¿verdad? Que antes, ¿verdad? Dale las primicias, dale lo primero,
Pueden leer una porción, puede ser la parte de Lucas, donde habla de la visita de los magos, puede ser esta parte de Mateo, puede ser la parte del anunciamiento a la Virgen María, ¿verdad? La madre de Jesús, puede ser lo de los pastores. Escoge un pasaje, no tampoco quieras echar así media hora, ¿verdad? Porque pues pobre familia, sobre todo si tienes chavitos chiquitos, ¿verdad? Pero honra a Dios, que esta Navidad a lo mejor pues es una Navidad difícil, complicada, por la pandemia, no sé qué tantas restricciones vaya a haber, pero que no sea diferente por la pandemia, que sea diferente porque la vivimos de la manera que la Biblia nos enseña que tenemos que ver el nacimiento de Jesús como el evento más importante en la historia de la humanidad. Así que, repito, yo deseo de todo corazón que tengan una muy, pero muy feliz Navidad. Un tiempo en familia, un tiempo de gozo, de alegría y por qué no de disfrutar del beneficio de todo lo que Jesús por su gracia nos ha dado al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Yo solamente quiero orar y bendecirte, bendecir tu casa, bendecir tu hogar, bendecir tu familia, bendecirte a ti. Y bueno, no podemos lamentablemente estar juntos en este día, lo pudimos estar, ¿verdad? En esa cena que tuvimos de fin de año y de celebración de Jesús hace unos días para los que son de la Congregación de Amistad Cristiana Cancún. Pero podemos a través de este medio simple y sencillamente unir nuestros corazones en un abrazo y en un genuino deseo, ¿verdad? De que este día pueda representar lo que en el corazón de Dios debe de representar, ¿verdad? Lo que es precisamente el nacimiento, ¿verdad? Del Hijo de Dios en esta tierra. Así que vamos a orar y mientras oramos, pues yo quiero darle gracias a Dios y bendecirte, si me permites, a ti y a toda tu familia. Padre, gracias por cada uno de mis amados que está hoy en este día conectado, en esta víspera, Señor, de una nueva Navidad, un año más, Señor, una nueva oportunidad de recordar a Jesús, nuestro Salvador, a Jesús, nuestro Señor, a Jesús, nuestro Rey, a Jesús, nuestro buen pastor. Antes que nada, Jesús, yo quiero darte gracias. Gracias por venir, por, como dice tu palabra, hacerte a la condición de hombre, humillarte, hacerte a la condición de hombre, pero sobre todo de siervo. Gracias porque veniste a servir y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos celebrar, podemos recordar, podemos disfrutar, pero es gracias a ti y a tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Jesús, yo te pido que bendigas a cada familia que está ahí enfrente de ese dispositivo, Señor, escuchando esta reflexión y quizás algunos recordando un poquito de cómo fue su encuentro contigo, de cómo quizás de manera milagrosa o sobrenatural llegaron a ese encuentro, Señor, y ahora son parte de tu familia, son tus hijos, Señor, y también muchos de ellos parte de esta casa espiritual, Amistad Cristiana Cancún. Bendice su casa, bendice su hogar, bendice su familia, bendícelos a cada uno de ellos, Señor, y que estos días, estas semanas puedan ser verdaderamente de gozo, de regocijo, de alegría y sobre todo de nunca olvidar, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te agradecemos por ello y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, muy feliz, pero muy feliz Navidad para ustedes, para los suyos. Nos da mucho gusto que pues Dios nos dé la gracia, ¿verdad?, de la vida, el don de la vida para poder disfrutarlo. Les mandamos un abrazo, mi esposa Claudia, mis hijas Alexandra, Michelle y su servidor. Les amamos y esperamos verles muy pronto. Feliz, muy feliz Navidad. Hasta la próxima.